Buenas tardes, mi nombre es José Ramón Cuevas Palma, pertenezco al grupo colaborativo 358013-37 del curso Propiedades y Contaminación del Suelo. Me encuentro en la zona centro-sur, SEAT San Juan de Pasto. El diagnóstico del problema. El diagnóstico del problema son factores que conllevan a la situación presentada en la sábana de Bogotá. Eh, Desde aquí se puede definir algunos factores para obtener mejor resultado referente a la situación, al problema y llegar al diagnóstico. Entre ellos tenemos contaminantes del suelo o contaminantes en el suelo. Eh, la principal causa para esto son los cultivos, específicamente las hortalizas, ya que en ellas se aplican abundantes químicos, haciendo que la tierra rinda para mejor producción. Dentro de las categorías de químicos que se utilizan son pesticidas, herbicidas, además de utilizar el agua en forma de aspersión, lo cual así provocamos que estos químicos se trasladen por la tierra a fuentes cercanas de agua o que sean absorbidas por el suelo. Otro factor es la clasificación del suelo en orden taxonómico. El suelo que hay en la sabana eh, se encuentra, es de tipo de orden afisol, o sea, tienen una saturación de base mayor a 35 grados Celsius y lo horizontales superficiales. Además muestran evidencias claras de traslocación de películas de arcilla. La taxonomía del suelo, la cual fue coordinada internacionalmente por el Ministerio de Agricultura de los Estados Unidos, que dentro de sus estudios de tierra se tomó una clasificación en la cual se produjo algunas categorías, como son de orden, vienen siendo los estisoles, suborden, los fluvens, gran grupo, torrifluven, subgrupo, torrifluven típico, o de orden, las categorías de family, que vienen siendo los torrifluvins típicos, el limoso fino, mezclado, superactivo, calcáreo. Eh, y tenemos la categoría seria, que viene siendo los Jositi o los Yuctan. Evocamos al suborden de tipo Udalf, que los define como suelos arfisoles. Usualmente son húmedos, que se encuentran bajo la influencia de un clima tropicalmente húmedo, claro, con temperaturas medias superiores a 25 grados Celsius y diferencias térmicas entre la media de verano y la de invierno, con menores a 5 grados Celsius. Em, por este motivo se comprenden dos grandes grupos, los Paleudalf y los Tropudalf. El Paleudalf y el Tropudalf están definidos iguales como afisoles con horizonte argílico. La proporción de arcilla decrece de su cantidad máxima, no menos de un 20%, a través del perfil edófico. Lo cual, si analizamos estos grupos, determinamos que esta ubicación están ubicados, mejor dicho, en una posición fisiográficas como las laderas onduladas, lo cual
están orientadas ligeramente inclinada, topográficamente hablando. Claro. Poseen un material de origen de tipo basaltos y andesitas, y en su clasificación referente a la profundidad y textura se encuentran tipo profunda. Y entre el rango de franco arcilloso a arcilloso arenoso. Además, en el diagnóstico del horizonte se cataloga con una variación de la arcilla de 0 a 20% en el perfil. Poseen un pH que van desde el 5.4 a 6.7, además de tener un drenaje bueno. Posee una permeabilidad moderadamente lenta con un nivel de fertilidad a la materia orgánica como media, al fósforo y al potasio como baja. Además de tener una susceptibilidad a erosión hídrica de moderado. Así de esta manera eh, catalogamos esta clase de tierra. Otro factor es la clase textural. Les recuerdo la pirámide que permite usar mediciones individuales de los tamaños de las partículas del suelo para determinar su textura en general. El triángulo de textura determinó que tiene un suelo de tipo franco-arenoso, porque posee porcentajes, como la arena de un 64%, los limos con un 24% y el 12% restante de arcilla. Otro factor es la clasificación según su pH. El pH del suelo es ácido. Su estructura física es de 5.1 a 5.5, lo cual es fuertemente ácido. Y suele ir acompañado de deficiencias de calcio, potasio, magnesio, nitrógeno, fósforo, por ejemplo, azufre, molibdeno. Y a la vez tiene exceso, como es el cobre, el hierro, el manganeso, el zinc, cobalto. A todo eso le sumamos la actividad bacteriana, que es escasa en ese suelo, por ser ácido. Un último factor considero que es la clasificación del suelo. Además de clasificar el suelo por su grado de materia orgánica en porcentaje, es considerado tipo 4 y se le asigna una evaluación muy elevada, porque la materia orgánica es de 12%, considerando muy alto lo que genera que dicha materia se acumule, lo cual también puede ser favorable en algún aspecto, como por ejemplo para los próximos cultivos, ya que el suelo se mantendría conservado por más tiempo y daría más energía o más fuerza también al suelo al momento de que esa materia termine de descomponerse, le da más sales minerales. La hipótesis que yo concluyo aquí es que rescato esta información referente o variedad de contaminantes que arrojaron los factores. Si tengo en cuenta una importante, una importante materia, eh, la materia de contaminación en los suelos y cultivos de la sabana de Bogotá, ha sido el uso tradicional y continuo de las aguas del río Bogotá y sus afluentes con fines de riego, especialmente en las zonas hortícolas dedicadas como al cultivo del repollo, el brócoli, apio, lechuga, cebolla. Esto se da por la irrigación de agua industriales y los procesos de acumulación de metales. Se ve reflejada en la falta de interés de establecer
lineamientos básicos de gestión y manejo ambiental de los cultivos. Teniendo en cuenta que es una ciudad que se mantiene en constante desarrollo día a día, la cual aumenta cada vez su población y genera un incremento de los cultivos, lo cual ha traído consigo problemas en el suelo por contaminación de los metales pesados que se incorporan a un sistema de abastecimiento de aguas por medio de residuos industriales que son vertidos sin previo tratamiento, ya que algunos elementos sobrepasan significativamente sus límites de toxicidad en el suelo, que afectaría no solo a los productores de la zona, sino también a los consumidores de los productos, ya que causaría efectos crónicos en la salud. Sí, causaría efectos crónicos en la salud, como el cáncer, problemas al hígado y a los riñones, por ejemplo. O ya algo más fuerte como dificultades para reproducirse. Eh, Citando a algunas personas, algunas palabras, mejor dicho, buscando. Beer dijo en el 99, citando a Beer en el 99, que los metales tienden a acumularse en la superficie de los suelos, quedando accesible al consumo de las raíces de los cultivos, por ejemplo. A una agencia Pendios y Pendios en el 2001 dice que las plantas cultivadas en el suelo, en suelos contaminados, absorben en general más oligoelementos y la concentración de estos en los tejidos vegetales está a menudo directamente relacionada con la abundancia de los suelos y especialmente la solución húmeda. Como lo indica la composición de sus aguas y la alta concentración de metales pesados como el cadmio, plomo y mercurio, arsénico, níquel, etcétera, que son añadidos diariamente con el riego de los suelos y a través de ellos a los cultivos. Así, así de esta manera, la información que obtuve para crear esta hipótesis me da esas indicaciones. Propongo a raíz de esto propuestas de solución para este problema de contaminación. Dos alternativas, así mitigaremos un poco el problema. Una de ellas alternativa, o la primera alternativa, es la fitorremediación. Esta fitorremediación es una de las tecnologías en las que se dirige en la actualidad el mayor interés. Se define como la utilización de plantas para llevar a cabo acciones de eliminación o transformación de contaminantes. La ventaja de esta técnica se basa en el bajo input de los costos, su contribución a la estabilización del suelo, así como a la mejora del paisaje, eh, y reduce lo lixiviado de aguas y el transporte de los contaminantes inorgánicos del suelo. Aunque evidentemente el tiempo requerido para llevar a cabo este tipo de remediación es más largo que el utilizado en otras tecnologías, por ejemplo. Eh, para llevar a cabo acciones de fitorremediación existen dos posibilidades, dos caminos. La fitoestabilización o fitorrestauración, como se conoce, que esta consiste en llevar a cabo inactivaciones de los contaminantes por medio de revegetación. Estas inmovilizan los metales o utilizan enmiendas con capacidad fijadora. La otra vía es la fitoextracción, eh, la cual lleva a cabo la extracción de los contaminantes con plantas hiperacumuladoras, por ejemplo.
Tanto las plantas como las enmiendas que se aplican al suelo se utilizan para extraer o cambiar la forma química de los contaminantes en el medio ambiente, disminuyendo así la disponibilidad química o biológica que causaría el peligro de contaminación. El uso de técnicas de este tipo de fitorremediación incluye la utilización de aditivos que inmovilizan los metales en el suelo. Las plantas adecuadas para llevar a cabo acciones de este tipo deben cumplir algunas características, como la tolerancia al metal que haya que eliminar, que la acumulación se produzca fundamentalmente en la parte aérea de la planta, que presenten rápido crecimiento y alta producción de biomasa en la parte aérea de la planta. En general, una situación de contaminación en el suelo requeriría un estudio multidisciplinar que englobe la naturaleza del contaminante, magnitud de la contaminación, estudio del suelo y su entorno y futuro uso del mismo también, con el fin de aplicar en cada caso la tecnología más adecuada, minimizando costos, aumentando eficacia del proceso, eh, pero controlando siempre la posible difusión de esta contaminación. Así como el detalle más importante es provocar el menor impacto ambiental en el ecosistema. La segunda alternativa es la bioremediación. Eh, la bioremediación se define como un proceso, eh, como un procedimiento natural a lo largo de la cual distintos microorganismos son capaces de eliminar los contaminantes orgánicos e inorgánicos de un determinado medio. La mayoría de los microorganismos son capaces de utilizar compuestos presentes y su entorno y transformarlos en precursores de sus constituyentes celulares, ya que obtienen de ellos la energía que necesitan para realizar los procesos biocinéticos. A causa de esta capacidad de adaptación, las bacterias del suelo y algunos hongos son capaces de metabolizar núcleos y radicales relativamente inertes y utilizarlos como fuentes de carbono y energía para su crecimiento. De aquí surge el interés microorganímicos en la transformación de productos de desecho, tanto industriales como naturales. De esta forma, además de poder abordar la descontaminación ambiental de sustancias tóxicas, se conseguiría la integración del carbono y del nitrógeno contenidos en los compuestos de estructuras inerte al ciclo biológico del suelo, lo que contribuiría al mantenimiento del propio equilibrio biológico de la naturaleza. En general, este tipo de estudios llevan desarrollándose un par de décadas, sobre todo a escala piloto, aunque ya en los últimos años se comienzan a desarrollar a escala real, tanto en el caso de suelos contaminados como en el caso de aguas efluentes. El sistema a aplicar debe considerar las condiciones específicas del medio a descontaminar, evaluando las interacciones, como son suelo contaminante, por ejemplo, evaluando los microorganismos, como es lo aplicado contaminante, nuevamente el microorganismo como lo aplicado con poblaciones del suelo
y procesos de biotransformación como las físico-químicas. Los procesos de bioremediación de suelos contaminados pueden realizarse con los tratamientos del unfarming. Son utilización de biofiltros o bioreactores o compostaje, así como actuaciones sin excavación del suelo, que fundamentalmente se concentran en la, en la bioestimulación o eh, augmentación, eh, la utilización de enzimas y la fitorremediación, por ejemplo. Eh, Al tratarse de técnicas biológicas para su control, deberemos tener en cuenta todos aquellos factores que pueden influir sobre las actividades biológicas de los microorganismos, entre los que se encuentran las características físico-químicas o biológicas de los suelos a tratar. Como se señalaba o como señalé anteriormente, estos procesos de bioremediación eh, tenemos que considerar ciertas situaciones, como por ejemplo los microorganismos y características del suelo, la naturaleza y concentración de los contaminantes, la dinámica de los contaminantes en el suelo, la actividad biológica del suelo y los procesos de transformación de los contaminantes, claro. Esta técnica bioremediación también se le conoce como medidas bicorrectivas, ¿sí? Bicorrectivas, que consiste en el uso de microorganismos para degradar las sustancias tóxicas, convirtiéndolas, al ser posible, en dióxido de carbono, agua y sales inocuas. Normalmente los microorganismos utilizan los compuestos orgánicos tóxicos como fuentes de carbono, aunque existen otros procesos basados en la degradación sintrófica de los tóxicos. En la degradación sintrófica, también denominada cometabolismo, el microorganismo no utiliza el compuesto tóxico ni como fuente de carbono ni como fuente de energía, sino que obtiene ambos a partir de otra sustancia. La biorestauración se usa para la eliminación de productos tóxicos presentes tanto en el suelo como en el agua. Se puede realizar in situ, modificando las condiciones físico-químicas de la zona contaminada e incrementando el número de microorganismos capaces de degradar los tóxicos presentes. Como su tasa metabólica, con el propósito de incrementar la velocidad de degradación de estos tóxicos. Bueno, aquí hay ventajas y desventajas. La ventaja es que no producen polvos tóxicos durante el proceso de limpieza, ya que no hay que excavar ni desplazar el suelo contaminado. Y se pueden tratar grandes cantidades de tierra al mismo tiempo. La desventaja es un proceso lento que puede durar varios años en el caso de que los compuestos se biodegraden lentamente, por ejemplo. No se puede aplicar al suelo estratificados ni arcillosos debido a que estas condiciones no favorecen la buena distribución del aire en la zona contaminada. De esta manera yo propongo estas dos alternativas. Alternativa 1, alternativa 2. La considero que son muy buenas porque extraemos estos metales pesados. La recomendación más importante
es juntarse, es unirse. Tanto los agricultores como los comerciantes, ya sean a baja escala, media o alta, o sea, pequeños y medianos empresarios o agricultores, a un nivel mayor como los industriales o distribuidores, se deben unir en conjunto con las autoridades, porque de esta manera originaríamos un peso para poder exigir cambios en las legislaturas, por ejemplo. Así de esta manera haríamos, o de esta forma, haríamos que las autoridades escucharan la voz del agricultor, concienticen al empresario, eh, creen vínculos de información para determinar que ciertos productos químicos que utilizamos nos dañan la tierra, nos dañan el suelo, nos producen este daño, este factor negativo para producir, ya que con este factor, como dije anteriormente, generamos este círculo de contaminación, que aunque uno tenga, por ejemplo, buena cosecha este año y el siguiente te baje menos, ya apliques un producto que sea más orgánico, por los controles que generen estas autoridades y que el mismo empresario o agricultor exija. Por lo tanto, para mí esa es la mejor recomendación, concientizar de lo que estamos usando. La conclusión que obtengo de esto es fuertemente basada en la hipótesis, porque el manejo adecuado del suelo produce un buen manejo del cultivo. Y adecuado manejo de los químicos produce menos daños en la tierra. Y la cadena continúa siendo favorable. Porque si no contaminamos tanto, o de alguna otra manera mitigamos esta contaminación, ya sea con los productos inorgánicos fabricados o ingresados al país, exigiendo con normas, lógicamente, o leyes, harían que también nosotros, los consumidores, no tengamos repercusiones en nuestra salud. Por ejemplo, los pesticidas, los herbicidas que se aplican en este tipo de cultivo, el repollo, el apio, la lechuga, lo que se están usando hoy en día tienden a tener un ingrediente activo. Este tipo de ingrediente activo es, este tipo de ingrediente activo generalmente es un porcentaje muy alto, que es el que produce la contaminación. La, la lechuga tiende a absorber un poco este producto, pero la gran mayoría queda en las hojas. Cuando llega la lechuga ya a la mesa, no ha cumplido un proceso de limpieza adecuado durante ese lapso y tienden a ingresar esos contaminantes, ese ingrediente activo fuerte a nuestro cuerpo y produce esas consecuencias que anteriormente dije en esta presentación referente a la salud, problemas de los riñones, por ejemplo. ¿Sí? De esta manera concluyo que es la mejor opción, tanto recomendada como información generalizada al oyente. Mi bibliografía para que hagan las consultas referente a la información donde la obtuve. De esta manera agradezco esta presentación. De antemano, muchas gracias.